Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Tiene que haber un grupo de gente santa que ministre ofrendas para poder acercar a un Dios santo con un pueblo pecador. Y la única manera para acercar a ese Dios santo con el pueblo pecador es a través de ofrendas y sacrificios con derramamiento de sangre. Prefigura de lo que Cristo iba a hacer hace 2000 años, de derramar su sangre preciosa y no expiar los pecados, cubrirlos. No, eso lo hacía la sangre de machos cabríos. Esto era quitar el pecado del mundo. Eso lo hizo el Cordero de Dios. Levítico empieza hablando de 5 ofrendas o sacrificios, los cuales, dependiendo del pecado y de quién era el pecador, si era un sumo sacerdote, tenían que ser ofrecidos ahí en esa tienda móvil portátil llamada Tabernáculo de Moisés. Quedamos que la primera ofrenda se llama ofrenda del holocausto. Tenía que ser quemado absolutamente todo, a excepción de la piel, el cuero. Era para el sacerdote que oficiaba este ritual. ¿Cuál es el propósito de esta ofrenda del holocausto? Expiar los pecados en general de todo el pueblo, de toda la congregación, incluyendo sacerdotes. Una segunda función de esta ofrenda del holocausto es dedicación y consagración completa a Dios. La manera en que Jesús se entrega en la cruz fue completa. Siempre en una ofrenda hay 3 personas: la persona de Dios, el ofrendante, que es el pecador, y el sacerdote. ¿Qué era para Dios? Todo el animal quemado. ¿Qué era para el sacerdote? Solamente la piel, el cuero. Y para el que llevaba la ofrenda, ¿qué era? Nada. Todas estas ofrendas y holocaustos son prefigura de lo que Jesús iba a hacer hace 2000 años. Vamos a Filipenses del 2:5 al 11. ¿Cómo Jesús cumple el holocausto? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él voluntariamente se despojó, sino que se despojó así, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Oiga, mi hermano, que el Hijo de Dios nazca en un establo sucio, que viva como un carpintero de Nazaret 30 años, el Hijo de Dios. Pero ¿qué tal cuando están tus besos? ¿Qué vas a querer? Nada, papá, nada más porque te quiero. Ah, qué bonito es eso. También Dios es nuestro Padre Celestial. Solo vine a adorarte, Señor. Podía ser un ganado vacuno, macho, hembra. Podía ser también una oveja. Aquí sí podía ser una oveja hembra, o macho. Podía ser un cabrito también. En este tipo de ofrenda, como era una ofrenda de paz que era voluntaria, Dios permitía ciertos defectos en el animalito. Levítico 22:23 dice: buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria. No era tan perfecto como los que se preparaban en las otras ofrendas, pero eso sí, quiero un corazón arrepentido de parte de usted. ¿Cuál era la parte para Dios? El sebo, toda la grasa junto a los riñones, al hígado y toda la grasa afuera, toda esa grasa se quemaba para Dios en esta ofrenda. ¿Qué era para el sacerdote? El pecho y podía ser el muslo derecho, o las dos cosas. Cuando el sacerdote recibía el pecho, que es la mejor carne, él tenía que hacer un ritual, la tenía que mecer de adelante para atrás, ofrenda mecida. Pero si era la pierna, ¿qué tenía que hacer? Solamente levantarla. Todo esto lo van a menospreciar más adelante, como caiga. Esta es la única ofrenda donde el ofrendante podía comer. Si era ofrenda del tipo de acción de gracias, se tenía que comer la ofrenda el primer día. Si era para hacer un voto, se tenía que comer hasta el segundo día, primero y segundo día. El que lo comía el tercer día era cortado de la congregación. ¿Qué simboliza esta ofrenda de paz en el Nuevo Testamento? Vamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe,
tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Antes estaba llorando por su pecado y estaba diciendo, Señor, perdóname, hice esto, otro. No al sacerdote, a Dios. Tenía que haber confesión de pecado y un corazón contrito y humillado por el pecado al Señor. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no era olor grato a Dios? Porque el único olor grato para Dios fue la crucifixión de su Hijo. El sacrificio por la culpa, ¿cómo se llama en hebreo? Asam. Este sacrificio está en Levítico 5:14, 6:7 y 7:1-7. Hermano, fíjese que le robé una cantidad a fulano. ¿Cuánto le robó usted? 3,000 pesos. A ver, ¿dónde están los 3,000 pesos? Aquí está. Se los vamos a entregar al que usted ofendió, pero además una quinta parte, un 20% más. Pero además, usted tiene que traer el animal aquel para que su pecado sea expiado. ¿Se acuerda de Zaqueo? ¿Qué tal cuando llega Jesús a su casa y él siente la salvación y sabe que es salvo? Dice, a los pobres les doy la mitad de mis bienes, y si a él le han robado, ya para el chaparrito el dinero ya no tenía tanto valor, sino quedar bien con Dios. Estaba hablando de esto, de ese tipo de ofrenda. Le restituyo el daño que le hice. La ofensa podía ser contra Jehová o contra un ser humano. Esta ofensa contra Jehová podía ser la ofensa por no haber cumplido en las cosas santas de Dios. ¿Cuáles son esas cosas santas de Dios tan extrañas? Diezmos, ofrendas, etcétera. Y eso le gusta a la gente que le gusta pedir ofrendas y diezmo. ¿Ya vieron, hermanos? Aquí está en el Antiguo Testamento que las cosas santas de Dios son el diezmo y la ofrenda. Sí, pero entiendan que esto es para la nación de Israel, no es para la iglesia. Colosenses 2:13, ¿qué dice? Habían ofendido a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas, pero también podían ofender al ser humano. Y entonces Jesús, cuando viene a la tierra, dice, en esto se reduce toda la ley de los profetas y de los libros. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir Jesús que el que ofende a Dios tiene que pagar acá en el Antiguo Testamento, pero el que ofendía a un ser humano era como ofender a Dios. El que se metía con un débil o un huérfano y lo lastimaba era como ofender a Dios. Por eso había que haber holocausto. ¿Qué dice Colosenses? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonando a todos los pecados. ¿Qué diferencia entre el perdón de Dios y el perdón del hombre que no tiene capacidad para perdonar pecados? Idos en paz, la misa ha terminado. Sus pecados están perdonados. ¿Cómo pueden decir eso? Que tus pecados están perdonados. La única forma de perdonar los pecados es creyendo en Jesús. Y aquí acabamos de ver en Colosenses que solamente la sangre de Cristo perdona los pecados. Vamos a ir a un libro que es Les encanta a la gente que está pidiendo ofrendas y diezmos en las iglesias. Y toda predicación es para que usted suelte la cartera. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Vea Malaquías 1:6. 500 años antes de Cristo, cómo se estaban portando los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Con todo lo que acabamos de ver, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, este es un profeta que está hablando de parte de Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, ¿quiénes? Sacerdotes. Me pregunto por qué los pastores no predican esta parte de Malaquías, nada más la de 3:6. Dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Y Dios dice, mira, en que ofrecéis, ¿qué? Sobre mi altar, pan inmundo. Cada sábado se cambiaban esos 12 panes. ¿Y qué estaban ofreciendo estos sacerdotes con ese pan en ese lugar? Pan inmundo, de lo peor. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es? ¿Piensan que la mesa de los panes era? Había que llevar pan del peor, ¿no? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Había temor de Dios? No había. Igual que ahora. Vaya usted a las iglesias, van a ver cómo ofrecen pan inmundo. Solamente quieren sacarles el dinero.
Solo quieren construir templos gigantes. Solo quieren una iglesia grande para tener peso político. Invitan a políticos que no tienen temor de Dios y los abrazan. Y todavía dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y ofrecen un animal ciego. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Cuánto tuvo que soportar nuestro Señor de estos sacerdotes corruptos? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo. La pregunta es ¿por qué los pastores no leen este capítulo? Leen el que les voy a decir ahorita. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás apto? A Jehová le daban el ciego y a los príncipes le daban lo mejor. ¿Es malo eso? ¿Cómo estaba el corazón de los sacerdotes? ¿Cómo está el corazón ahorita de los supuestos pastores? Que usted llega con necesidad de conocer a Cristo y solo quieren su dinero. No son pastores. También estos sumos sacerdotes no era gente escogida. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Le voy a hacer una pregunta a través del profeta. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? La menorá, que era un candelabro de 7 horas, lo habían descuidado. ¿Qué es eso? No hay temor de Dios. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Pero les voy a leer el versículo que les canta a los empresarios que están en iglesias. No les quiero llamar pastores, ofreciendo fuego extraño. Son gente hecha para presa, vasos de deshonra. Por eso odian al que predica la palabra, no lo soportan. Así tampoco soportaban al profeta. Siempre que le citen Malaquías le van a leer Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. O sea que para ellos, como Jehová dijo esto, el diezmo es tanto para la iglesia como para Israel. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob. ¿Ustedes son hijos de Jacob? Ustedes no son nación Israel. Ustedes son la iglesia, que es el Israel espiritual. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, desde esa época, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios contesta, sí, me han robado. ¿En qué? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y luego le van a recitar esta. Como no han dado sus ofrendas y sus diezmos, miren, malditos sois, con maldición. Esto, hermanos, a mí me repugna. Con una gran cantidad en la iglesia, sentados, y el pseudo pastor les dice, ustedes son malditos porque no han dado el dinero. Ese pastor, al estar diciendo eso, está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Porque lo que te va a hacer salvo no es tu ofrenda ni tu diezmo. ¿Qué es lo que te va a hacer salvo? La sangre de Cristo, como lo hemos visto. Entonces, si ese hombre está diciendo que eres un maldito, o sea, es un perdido, no tiene salvación, que no ha dado ofrenda y diezmos, el maldito es él, porque no ha conocido a Dios. Maldito sos. Yo siento que tengo una maldición porque mi hijo se enfermó, mi tío, ¿y por qué? Porque el pastor me dijo que no he ofrendado, ni dado mis diezmos, ni mis primicias. Pues la primicia es agrícola. Las ofrendas y los diezmos son para el pueblo de Israel, la nación de Israel. Más adelante lo dice la nación. Entonces, ¿dónde ponemos ese versículo? Ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde ponemos ese versículo? ¿Usted ha creído en Cristo? Ninguna condenación hay. Romanos, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿La falta de ofrendas? ¿La falta de diezmos? Ni angustia, ni tribulación, ni desnudez, ni enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ahora, ¿usted no va a dar ayuda para la iglesia? ¿O ofrenda abundante, como vamos a leer? No le estoy diciendo que sea tacaño. Usted y Dios, y ustedes son los malditos porque no han dado su ofrenda y su diezmo. Amén, gritan. Yo me quedo sorprendido. Los están maldiciendo. Le están diciendo que el niño se enfermó porque no han dado su ofrenda y su diezmo. Y todavía dicen amén. Usted no puede ser maldito si ha creído en Jesús. Desde el verso 9, malditos sois con maldición por no dar su dinero. Porque vosotros, ¿quién? La nación. ¿Qué nación? ¿Mexicana? La nación de Israel, hermanos. Nosotros somos el Israel espiritual, no somos el Israel nacional. Esto no es con nosotros. Ahorita le voy a decir qué es lo que es con nosotros.
malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Eran unas bodegas. Los diezmos había que llevarlos al alfolí, a unas bodegas, y cada año, ¿qué creen? El diezmo era cada año y cada 3 años. ¿Y el diezmo quién se lo comía? Los sacerdotes, levitas, los huérfanos y las viudas, porque era comida, no eran dólares ni euros, era comida, y era cada año, y el diezmo de cada 3 años se comía, y cada 7 años no se tenía que dar diezmo, que era agrícola. Ahora la iglesia dice que el diezmo es quincenal, y si no lo traen completo, malditos sois. Y tienen gente que investiga cuánto gana usted. Son unos ladrones. ¿O qué otro nombre tienen? Son ladrones, son lobos. ¿Usted quiere bendición y no le da nada a Dios? Dios lo va a retar en este momento. Traigan los diezmos y os abriré las ventanas para que sobreabunde. Y no te va a caber en la casa, ¿eh? Tienes casa chiquita, va a reventar de dinero, va a reventar de cosas que has pedido, carros, 3, 4 carros, tu diezmo y tu ofrenda. Probadme en esto, dice Jehová. Hechos para presa, nacieron para ser presa del diablo. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, y reprenderé al destruidor, al que enferma a tu hijo. El pastor quiere vivir como hijo de rey, quiere jet, quiere yate, quiere casa de 10 pisos. Le voy a decir que sí es para la iglesia. En la iglesia primitiva, los que estaban en Jerusalén cayeron en hambre, persecución. Entonces las iglesias de Asia apartaron un dinero abundante, siendo pobrecitas, dieron bastante dinero para la ofrenda de los pobres, los santos de Jerusalén. Llega Pablo y dice, no voy a llegar a pedir dinero, ustedes apartan, y cuando llegue yo y otros 4 o 5 cristianos, llevamos esa ofrenda a los de Jerusalén que están muriendo de hambre, hermanos. Cada quien aparte algo el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, 1-2. Esto sí es para la iglesia. En cuanto a la ofrenda para los santos, los de Jerusalén que tenían hambre, los que habían llevado el evangelio, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo para esa ofrenda. Es la ofrenda para los santos, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mira, Pablo era tan delicado para pedir dinero. ¿Usted ve alguna vez a Jesús pidiendo dinero? ¿Ve a Pablo pidiendo dinero para él? No. Él se dedicaba a hacer tiendas para no ser gravoso a los hermanos. Entonces dice, no quiero estar recogiendo ofrendas. Cuando yo llego ya debe estar la ofrenda para llevárselo a los de Jerusalén. Probablemente vaya yo, o tal vez no vaya yo, pero van a ir 4. ¿Qué cantidad debemos dar cada domingo, hermanos? Eso está en 2 de Corintios 9, 7, 8. Aquí está la cantidad. Nunca va a encontrar ninguna palabra diezmo refiriéndose a la iglesia. Nunca en la escritura. Es a la nación de Israel. Esto es lo que usted debe dar. Mire, la cantidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces yo me voy a meter cuánto tiene usted que dar. Eso es tan personal entre usted y Dios. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, lo que voy a dar, hermano. Ay, lo pude haber comprado un perfume mejor, un vestido entallado, hermano. Y tengo que dar, no con tristeza, ni por necesidad, hermano. Mire, esto que voy a dar ahorita era para que saliendo de aquí, yo y mis 2 hijos comiéramos un sándwich o una torta, pero se lo voy a dar al Señor, ni por aflicción. ¿Se dan cuenta? No por tristeza, ay, era para otro, ni por aflicción, no tienes ni para el camión, y le acabas de dar. Porque Dios ama al dador alegre. El único requisito que usted tiene para dar es con alegría de corazón, porque es para el Señor. Los pastores deben vivir decorosamente, deben vivir modestamente, agradando al Señor, tratando de no ser gravosos con la iglesia, y la iglesia debe proveerle a su pastor para que coma. No hay que irse a los 2 extremos. La cantidad, ¿quién la pone, usted o yo? Usted y Dios, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, mi Dios, Señor, mi Dios, gracias. Gracias porque das la fuerza, das la capacidad. Señor, hemos hablado con un celo santo.
llenos de dolor por ver cómo tanta gente, tanto ovejas como cabras, son rasurados económicamente en las pseudo iglesias cristianas. Hay gente que ha empezado bien, con buena intención, predicando tu palabra, y al ver la cantidad de dinero que ingresa en una iglesia se pierden. Bien dijo usted, amado Señor, que el principio de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero y no al hombre. Tantas iglesias hoy desfalcan a sus miembros, los dejan solos, sin palabras. Y ya no importa qué diga tu palabra, sino lo que dice el pastor. Gente que ama más a su pastor que a Cristo. Gente que quiere serle fiel a su pastor, pero no a Cristo. Y todavía preguntan, ¿en qué te he defraudado? Señor, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.